Bueno chicos, yo tengo aproximadamente unos 20 años siendo mecánico y en todo ese tiempo he probado unas cuantas máquinas de diagnosis, desde primeras marcas como Autel hasta unas marcas más baratitas, hasta dispositivos Bluetooth de estos que tipo en el puerto OBD, lo más sencillito y lo más complejo. Lo que les traigo hoy es esta Kimbollen K7, que tiene precio de máquina económica, pero la verdad es que sus funciones son mucho mejores que incluso un Autel MK808. Vamos a ver qué cosas podemos hacer con esta maquinita de diagnosis porque podemos hacer bastante. Vale acotar que esto es una máquina bidireccional, aparte es Bluetooth, o sea sin cable, ya tiene aquí su módulo Bluetooth, que esto lo conectamos en el coche y ya con esto podemos entonces empezar a escanear, ya nos podemos conectar de varias maneras, porque tiene varias maneras para poderse conectar. Entre ellas tenemos esta que es como un OBD sencillo, ya le das aquí clic y él automáticamente busca el coche. En la gran mayoría de los casos te va a funcionar, al menos que sea un coche de pronto muy antiguo, entonces ya puedes entrar por aquí y buscarlo de una manera un poco más específica por modelo de coche, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando me refiero a que puede ser muchas otras cosas, es que aquí podemos de pronto, si queremos conectar algún tipo de módulo externo, como un osciloscopio, podemos conectar un videoscopio, una impresora o un probador de batería, o monitorear el sistema de presión de neumáticos Bluetooth también. En el apartado de reinicios tenemos para restablecer un montón de cosas. Aquí adaptar EGRs, aprendizaje de piezas que cambiemos, cambiar la codificación de los inyectores. Vamos a probar eso. Aquí, por ejemplo, vamos a estar agregando el número de los inyectores, porque como cambiamos el motor y tenemos los inyectores de otro motor, esta centralita necesita saber cuál es el código de esos inyectores. Y aquí con la máquina lo podemos agregar. Aquí ya me está pidiendo el de cilindro número 1. Vamos a agregar los del 1, 2, 3 y 4. Le damos a aceptar y ya vamos a tener entonces los inyectores nuevos agregados a nuestra centralita. Algo súper importante. Aquí he agregado mi código a los inyectores, los correctos. Y ahora ya le damos a salir y ya tendríamos los códigos otra vez aquí agregados. Y estos son de las tantas cosas que podemos hacer para este coche, porque para cada coche nos va a permitir hacer las cosas que ese coche nos permita hacerle, ¿no? Evidentemente, este es un 2005 con filtro de partícula de Euro 3, por ejemplo, nos permite hacer cierto tipo de cosas. En el Euro 4, 5 y 6 ya va cambiando el tema y nos permite hacer más cosas aún. En fin, tenemos para hacer un montón de tareas, que incluso más que en la propia Autel MK808. Una cosa súper importante, cuando cambiamos un módulo de ABS vamos a necesitar purgarlo o sangrarlo. Con esta máquina lo podemos hacer. Queremos hacer una regeneración de filtro de partículas, la podemos hacer. De hecho, ya yo hice una en mi coche y me funcionó brutal. Aquí les dejo un vídeo de eso. Vamos a hacer una regeneración. Arranca el motor y presione OK. Regenerando. Sigue el procedimiento en SM ahora. OK. Ahora ya está regenerando, él se acelera solo. Pero bueno, lo primero es lo primero. Cuando compramos la máquina, obviamente la compramos, por ejemplo, ahora en 2026. Y con este tipo de máquinas tenemos que pagar una suscripción anual, porque si no, cuando pase el año no vamos a poder actualizar. Y los vehículos que salgan a partir del año al que nosotros lo tenemos, no lo vamos a poder leer, al menos de que paguemos la actualización. Vamos a poder seguir leyendo los anteriores, pero los nuevos, todas las actualizaciones, todas las cosas que vayan mejorando, no las vamos a poder tener si no estamos suscritos. Con esta máquina sí que las vamos a tener totalmente gratis, actualizaciones prácticamente todos los días. De hecho, podemos ver aquí, seguramente ya, mira, tenemos algo para actualizar y ya lo había actualizado el otro día. Le podemos dar aquí empezar todo y ya ahí automáticamente se actualiza. Si la tenemos conectada a Wi-Fi, ya se va actualizando y ya está. Es súper fácil y súper rápido de actualizar. Así que nada, vamos a verla un poco en acción. Y una de las funciones más importantes para mí, si no la más importante de todas que debe tener una máquina de diagnosis, es la lectura de datos en vivo. Esto es, mira, no me caben las palabras para decir lo más importante que puedes tener tú para diagnosticar un fallo en cualquier coche, bien sea diésel, gasolina o lo que sea. ¿Por qué? Porque aquí vas a ver todos los valores que te está dando cada sensor en vivo en el momento que está funcionando. O sea, te puedes ir a hacer que el coche haga el fallo, grabar ese log y luego cuando llegues a casa revisar a ver, mira, me hizo el fallo cuando iba por aquí porque de pronto el potenciómetro del acelerador dejó de funcionar en ese momento o el inyector empezó a inyectar demasiado combustible. En fin, con los datos en vivo podemos saber absolutamente todo lo que está leyendo los sensores del coche en cada momento. Pero yo creo que es mejor si aprovechamos otra de las funciones que tiene esta máquina, que es grabar la pantalla, y grabamos todos los datos en vivo mientras vamos a hacer una prueba en carretera, para después poder observar esos datos en vivo. Y aquí tenemos, nos fuimos a la pantalla directo y estos fueron los datos en vivo que pude grabar con la máquina. Fui, di una vuelta con el coche y de esta manera podemos diagnosticar un montón de cosas. Y bueno, por último, aquí en la prueba de acción
podemos hacer actuaciones o comprobar, por ejemplo, el relé del compresor del aire acondicionado, el control de relé postcatalizador, válvula de impulso, en fin, un sinfín de cosas que en este caso nos va a permitir estas que están aquí, pero dependiendo del año del coche, qué tipo de coche sea, nos va a permitir muchísimos más, prender los electroventiladores, prender las luces, en fin, aquí podemos hacer pruebas de todo tipo. Y otra de las diferencias que tiene la Kimbollen con respecto a otras máquinas, como por ejemplo la Autel, que es otra que tengo aquí para hacer la comparación ahora, es el tipo de conexión. Y es que si nos damos cuenta, esta solamente se puede conectar por cable y tenemos que estar, bueno, hasta donde nos permite el cable, que es adentro del coche. En cambio, con esta podemos conectar el pincho y venir aquí al motor, hacer pruebas aquí dentro del motor y seguir viendo el escáner en vivo. Esto era lo que les comentaba de las actualizaciones un poco antes, y es que aquí ya nos dice que su servicio ha expirado y que no podemos usar esta función para actualizar. En cambio, ya aquí en la Kimbollen vemos que tenemos el software para poderlo actualizar de manera gratuita de por vida. O sea que esto es de las funciones, o sea, de las cosas más importantes que puede tener una máquina, aparte de para poder funcionar bien como máquina, es sus actualizaciones, porque todos los años se van cambiando cosas, van modificando cosas en módulos, van modificando la manera en que se hacen cosas, bugs o errores que pueda tener el software se van mejorando también, y todas esas actualizaciones las vamos a ir obteniendo gratis de por vida. Lo más importante que puede tener es eso. Pero bueno, primero que nada vamos a mostrar la función más básica de una máquina de diagnosis, y es, tenemos un código de fallo en el coche, vamos a tratar de leerlo. Y es tan sencillo como meternos aquí en escanear. Aquí lo vamos a tener separados por lugar de fabricación, como por Estados Unidos, europeo, asiático, chino, etc. Y si nos metemos en Estados Unidos, pues bueno, las marcas que son fabricadas allí en Estados Unidos. Si nos metemos aquí en asiático, pues las japonesas y algunos otros sitios. Aquí ya tenemos directamente las marcas chinas como tal. Y bueno, aquí para actualizar, para poder actualizar todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces vamos a ir por asiático, que esto es un asiático y es un Suzuki. ¿Vale? Ahí está conectando con la máquina. Y ya aquí podemos entonces leer nuestros códigos de avería. Vamos a leer a ver si tenemos algún código. Pues mira, sí, tenemos algún código, el 1431. Entonces, una vez que ya tenemos los códigos leídos, como ya sabemos que aquí está casi todo pendiente, el único actual es este circuito de frenos, que creo que es el botón de los frenos. Vamos a ir atrás y los vamos a borrar. ¿Está seguro? Sí, sí. Memoria de fallos borrada. La leemos otra vez y no tenemos ningún código de error. Ya de esa manera tenemos los códigos de error borrados. Luego aquí es donde podemos seleccionar si queremos leer nuestro flujo de datos en vivo, lo que estábamos viendo antes, que les comentaba de los datos en vivo. Eso es súper importante. Luego tenemos aquí funciones especiales. En este tipo de funciones especiales, aquí nos va a mostrar las funciones que podemos hacer para este coche en particular que estamos leyendo ahora mismo. Si es un coche más moderno, pues nos va a mostrar más funciones. Aquí podremos hacer la famosa regeneración, que eso es vital, por lo menos en un Suzuki Gran Vitara. Inicializar los datos de la válvula GR. Cuando cambiamos la válvula GR, necesitamos programarla para que el coche sepa que esa válvula que está ahí instalada es su válvula nueva. Y bueno, así como eso, varias otras cosillas como codificar los códigos de los inyectores, que lo vimos antes. A esta Gran Vitara se los codificamos. Entonces, si queremos reemplazar una centralita, podemos reemplazarla. Y esto es algo súper importante. O sea, si cambiamos la SM, que es la centralita de motor, aquí podemos agregar la información de la centralita nueva para que el coche funcione con esa centralita y no tener que mandar a reprogramarla. Eso es algo brutal. Es decir, podemos entrar aquí, descargar los datos de la ECU, ¿vale? Los guarda en la centralita, metemos la ECU nueva de desguace y ya con esto podemos hacer la carga de los datos. Por eso es que antes les decía que esto es una máquina bidireccional. Y esto es una de las funciones, o sea, por esto te cobran igual 200 euros en cualquier sitio de que te lo quieran hacer. Y aquí ya lo podemos hacer con esta máquina. Descargamos los datos de nuestra SU, los va a guardar aquí y cuando instalamos la nueva, ya le damos cargar estos datos y va automáticamente a borrar los datos que tenga ese SU y meterle los datos de esta. Guapísimo. Y otra cosa es que cuando te vas a salir de aquí, te dice, ¿estás seguro que quieres salir? Sí. Y te hace este pitido para que no te olvides de quitar el pincho del coche y que no se te quede allí, que lo vayas a perder. Así que eso está muy, muy guapo. Así que ya saben, chicos, la gente de Kimbollen está haciendo una oferta especial a la que vas a poder acceder a través del enlace que ves en la descripción de este vídeo. En resumen general, la verdad es que esto es una máquina que está increíble, súper capaz y está a la par, si no más arriba de las máquinas de la primera marca del mercado. Así que les recomiendo la verdad esta maquinita, les dejo el enlace por allá abajo en la descripción. Y si utilizas el código de descuento HTM Motoring al finalizar tu compra, vas a tener una mejora en el precio garantizada. Así que ya lo sabes, tienes todos los enlaces por allá abajo en la descripción. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete, dale like y nos vemos en el próximo vídeo.